permite, vamos a entrar en contacto con el diputado Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Él pertenece al Partido Acción Nacional y está haciendo todo lo posible por frenar esta propuesta presentada por Morena y sus aliados en la propia Cámara de Diputados. Diputado, estamos en comunicación telefónica. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pepe. Un saludo enorme a todo el auditorio, Pepe. Diputado, ¿qué le decimos a la sociedad, al público, a los ciudadanos sobre esta propuesta de Morena? ¿Por qué buscan ustedes frenarla? Supongo por qué, pero díganoslo en sus propias palabras, por favor. Tal como lo comentaste, Pepe, para modificar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pues estrictamente hablando se requiere una reforma a la Constitución, y lo que hace Morena de manera tramposa es que busca meter una iniciativa a una ley reglamentaria, a leyes secundarias, y la pretenden ingresar en mi comisión, en la comisión que yo presido, que es la Comisión de Justicia, burlando la ley. Evidentemente yo al detectar esa trampa que querían hacer, yo detengo el dictamen en la Comisión de Justicia para que no sesione dicha comisión. Así lo mantuve en resistencia las últimas semanas, y es como ahora Morena lo que pretende hacer esta semana, o pretendía hacer, es convocar con la mayoría de sus secretarios de Morena, PT y Verde dentro de la Comisión de Justicia, convocar de manera ilegal a la comisión para poder planchar la mayoría con su mayoría absoluta, y de esta manera que subiera al pleno. Es decir, no es necesario, diputado, no es necesario, ya quedó claro, pero lo quiero reiterar, no es necesario cambiar la Constitución, basta con cambiar esta ley secundaria para que por mayoría absoluta se logre la intención que tiene Morena de que sean 4 los ministros de la Corte quienes opinen, por ejemplo, sobre la legalidad de una reforma constitucional. Basta con eso para que la reforma ya no sea impugnada absolutamente por nadie, no pueda ser controvertible. Sí, a ver, lo que precisamente por qué no se decidió, porque yo en lo particular como presidente de la comisión decidí que esa iniciativa no debía subir, pues porque es flagrantemente inconstitucional, porque merma en las facultades de la Constitución. De hecho, de fondo es inconstitucional, y es por eso que decidimos no procesarla, porque como bien comentas, da un golpe tremendo a la Corte para poder detener actos autoritarios, para detener leyes inconstitucionales. Ese justamente fue el espíritu de por qué decidimos detener esta iniciativa en la Comisión de Justicia. Y tan se nos dio la razón que nuestros argumentos eran válidos de por qué no se debía de procesar esta iniciativa, donde Morena pretendía hacer uso de su mayoría absoluta, es que hoy logramos finalmente, en acompañamiento con los coordinadores parlamentarios y también la sociedad civil, que levanté la voz, es que se detiene esta convocatoria ilegal que pretendía hacer Morena, y se decide en todo caso esta propuesta nociva que están haciendo, mandarla a discusión junto con todo el paquete de reformas constitucionales que presenta el presidente, porque si Morena lo que quiere es acotar el margen de la Corte para poder defenderse o para poder defender este país de actos autoritarios o de leyes inconstitucionales, en todo caso tiene que modificar la Constitución. No puede ser por una vía legal, por una reforma secundaria. Es por eso que en lo particular en la Comisión de Justicia cerramos la puerta a esta iniciativa, y es por eso que de manera ilegal me pretendían convocar a la comisión. Y lo digo con toda claridad, esta postura institucional que asumí fue en defensa de la democracia, de la separación de poderes y de nuestro sistema democrático, y es por eso que como dique de contención usamos todos los instrumentos posibles para que una vez más no se logre que con una mayoría absoluta entre Morena, PT y Verde pasen sobre todas las instituciones y sobre la legalidad. A ver, ahí diputado, dice el diputado federal de Morena, Juan Ramiro Robledo, él fue el que presentó la iniciativa, ya sabemos de dónde viene, dice que era o es para reforzar a la Suprema Corte. Es lo que él argumenta, para reforzar a la Suprema Corte, es lo que maneja. ¿Cómo lograron usted? Bueno, primero una respuesta a esta pregunta, sí, a esta inquietud. No, evidentemente van a manejar siempre una discursiva totalmente distinta al objetivo final que se tiene. No la refuerza, la debilita, porque como lo comentabas muy bien, Pepe, hoy por hoy, aunque para que una reforma de ley se declare inconstitucional e inválida se ocupan
8 votos de la Corte, pero si alcanzan mayoría, es decir, 6, se declara la invalidez en los casos concretos, es decir, aunque no se alcancen los 8 votos, pero con 6 votos en la Corte, ya con esa votación, cualquier ciudadano puede ampararse ante un tribunal colegiado, ante un juez de distrito, para ampararse contra una ley que 6 ministros dijeron que es inconstitucional. Es una garantía que nuestra Constitución le da a la gente para poder defenderse contra leyes que contravienen la Constitución. Lo que pide el diputado Robledo es al contrario, sube el número de votos requeridos para declarar la invalidez y la inconstitucionalidad, es decir, habría leyes donde la mayoría de ministros digan que son inconstitucionales y aún así un ciudadano no se podría amparar contra ella. Esa es la gravedad de lo que propone Morena en su ambición de brindar sus ocurrencias permanentes. A ver, voy a poner, diputado Macías, voy a poner lo que le dijo a Joaquín López Dóriga este mediodía aquí en Grupo Fórmula, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, obviamente él defendiendo la iniciativa para que esto pueda ser discutido y pueda pasar adelante tal y como lo pretende Morena. ¿Lo tenemos listo? No lo tenemos listo. Bueno, en un momento, en cuanto me avise producción que ya está listo, lo podremos comentar. Pero vamos, yo quisiera preguntarle qué se negoció a cambio para que entonces no se discuta mañana, como era la intención, no mañana, perdón, el jueves, como lo pretendía Morena. Lo que nosotros vivimos con toda claridad es que si se pretendía hacer un montaje, porque la convocatoria que pretendían hacer el día jueves es carente de validez, porque no contaban con las firmas de los secretarios, no había un dictamen realizado que solamente la Comisión de Justicia puede realizar, no había una convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria. Al violentar el proceso legislativo de manera flagrante, la postura de la oposición de los coordinadores y de su servidor fue, entonces, una vez que se vengan las discusiones de las reformas constitucionales, donde forzosamente la oposición debe darles trámite para su procesamiento, va a ser totalmente cerrar la puerta para cualquier discusión de procesamiento. Entonces, si querían irse por la ilegalidad para cumplir un capricho y sobre todo una arbitrariedad contra su propia Constitución de la Nación, entonces nosotros íbamos a meter mano firme totalmente de bloqueo a todas las reformas constitucionales. Entonces, nosotros hacemos uso de lo que hoy nos dieron los ciudadanos, que es poder blindar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para así contener los embates contra las instituciones y contra el equilibrio de poder. Una victoria que tuvimos el día de hoy y también un mensaje muy claro a Morena, de que en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en lo particular y en la oposición, no vamos a prestarnos de ninguna manera a estas mañas chicaneras legislativas para pretender imponer su voluntad. Aquí, ya tenemos la parte donde el diputado Juan Ramiro Robledo dice que esto es para reforzar a la Corte y no sé qué. Lo escuchamos, por favor. Bueno, el 105 dice que para que una norma general o una ley o un reglamento del Ejecutivo se declare como inconstitucional, se requiere cuando menos los 2/3 del Pleno de la Corte, o sea, 8 votos. Sí. Y que las razones y argumentos que haya habido para hacer esa declaratoria de inconstitucionalidad son obligatorios para todas las autoridades. Pero no dice qué pasa si no se ajustan los 8 votos. En otros países se especifica qué pasa cuando una norma no se declara inconstitucional. Si no se declaró inconstitucional, pues la lógica es que es constitucional porque existe un principio que se llama de validez de la ley, que supone eso, que la ley sale válida después de un proceso en donde el poder legislativo pues le expide. Si se cuestiona, se pone a examen. Si ese examen no lo pasa, si los impugnadores o la suplencia de la deficiencia de la queja que pueden hacer los ministros no supera los 2/3 la votación calificada del Pleno, bueno, pues entonces la ley queda viva. Que se especifique en la ley del 105, lo que yo propongo, qué sucede en esos casos. Se ha interpretado como que con 4 votos quieres cambiar la Constitución. No. Miren lo que ha sucedido. Yo la planteé en abstracto antes de que tuviera esta discusión que provocó la resolución del ministro Pérez Dayán, ejerciendo su voto de calidad
en un 2-2 de una de las salas, creo que es la primera de la Suprema Corte, en donde se retomó con los mismos argumentos las impugnaciones ahora por la vía de amparo por parte de las empresas mercantiles, todas estas. Bueno, ciertamente es un tema bastante complicado de entender para los seres terrenales como usted y como nosotros, pero vamos, ellos están argumentando. ¿Bastarían 4 votos o el acuerdo de 4 ministros del salón de la primera sala no de la primera sala, sino del Pleno de la Corte para que una querella constitucional fuera eventualmente desechada sin posibilidad de impugnación? Con eso es lo que me quedo. Es lo que quiere hacer Morena y ustedes lograron parar esto a cambio de discutir primero en foros toda esta situación y negociar y más negociar, que es lo que busca la política. Con eso me quedaría por el momento, diputado Macías, para entenderle poco a poco algo que no es del uso cotidiano. Pepe, creo que le dice justamente al punto. Lo que quería Morena al final del día es darle a una minoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a una minoría, a un tercio de ministros, el poder absoluto para declarar la constitucionalidad y validez de una norma. Y esto al final del día, siendo muy responsables de mis palabras, ¿de qué se trata? Es que si cuentas en la Corte con 4 ministros o ministros que sean por alguna razón leales a un movimiento político, pues ya con eso va a ser tu garantía, como presidente de la República o como partido en el poder Morena, para realizar el blindaje de tus leyes. Ese es justamente lo que dijiste, es el punto de lo que pretendía hacer Morena con esta ley, y evidentemente hoy con mucho esfuerzo y sobre todo con el apoyo de la gente, paramos esta intentona, estamos en alerta y no vamos a descansar como presidente de la Comisión de Justicia en defender este país, la democracia, el equilibrio de poderes, Pepe. Diputado, te agradezco muchísimo el haber podido tener esta conversación con la audiencia de Fórmula. Esperemos haber sido suficientemente explícitos, tanto ustedes allí en el Congreso como nosotros aquí en la cabina de transmisión. Muchas gracias, Pepe. Un saludo enorme. Igualmente, gracias, enorme. El diputado Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.